Angélica Espacio Morelos, con verdades sin pared, con su voz que nadie calla. Una reforma desde dentro del Poder Judicial hubiera sido bastante parcial, bastante criticable, pero hubiera sido una reforma y eso le hubiera quitado incentivos al Ejecutivo y al Legislativo de meterse a fondo en la reestructuración de ese poder, pero no, hasta en cosas tan mínimas que, digamos que ya la decencia lo pedía. Oigan, señores, vamos en el nuevo gobierno a recortar los sueldos. Ah, no, a mí esa cosa es sagrada y no me la tocan y no lo recorto. Oiga, pero fíjese que ya ahora en la Constitución dice que nadie puede ganar en el sector público más que el presidente. Pues lo dirá la Constitución, pero aquí nosotros decimos otra cosa. Entonces, en gran medida, el propio Poder Judicial se puso en las condiciones innecesarias para llegar a esto. Hola, ¿qué tal? Los saluda Angélica Martínez. Bienvenidos a este espacio de opinión. Vamos a hablar de la reforma al Poder Judicial. Ya ven que pues se está volviendo un tema por su importancia, obviamente, pues lleno de debate, conflicto, polémica, desinformación, miedo, incertidumbre, de todo, ¿verdad? Y es que lo explica tan bien el historiador Lorenzo Meyer a Aristegui Noticias, a quienes se les da el crédito. Como sabemos, el supremo poder de la Federación se divide en tres para su buen ejercicio, que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos dos primeros es el legislativo, que hace leyes, el ejecutivo, que es el presidente de la República o la presidenta, ahora electa, Claudia Sheinbaum, con sus diferentes secretarías, y el poder judicial. El poder judicial, independientemente de los otros dos poderes que son elegidos por el pueblo, su legitimidad la obtiene únicamente con su honradez y su imparcialidad. Fíjense, es de la forma como ellos se legitimizan como poder judicial. A través de los tiempos, bueno, pues funcionarios expertos se han especializado, se han documentado, se han preparado, se han educado precisamente en leyes en las diferentes épocas de nuestro país, pues para poder pues dar soluciones con total imparcialidad. Sin embargo, estos valores y los principios con los que deberían haberse formado, pues anuncian que el Poder Judicial precisamente es lo que menos tiene, ni imparcialidad, ni honorabilidad. Hay total corrupción, total parcialidad, porque se han entregado a grupos fácticos, a dos grupos en sí, que es el Ejecutivo en gobiernos anteriores, estamos hablando como expresidentes como Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, Zedillo, Salinas de Gortari y así. Y obviamente a los que tienen dinero. En este caso sería a la derecha, a los delincuentes del crimen organizado, a delincuentes de cualquier tipo que tengan dinero y a los de cuello blanco. La cárcel está llena de inocentes y de pobres, dice Lorenzo Meyer. Y tal vez también de culpables, pero sin dinero, o sea, pobres, porque los que tienen dinero ni siquiera pisan la cárcel y, bueno, ni siquiera son juzgados. Algunos pasan, dizque, su proceso judicial en su domicilio cómodamente. Pero vamos a ver qué nos dice el historiador de toda esta información y regresamos con más. ¿Cuál es la legitimidad del Poder Judicial si el Ejecutivo y el Legislativo son electos? ¿Cuál es la del Poder Judicial? Ese no es electo. Ese ya es producto de arreglos internos. Entonces, su verdadero poder es el fondo de su poder, de su legitimidad, es su honradez y su imparcialidad. Pero resulta que la historia del Poder Judicial en México está llena de parcialidades y sobre todo de corrupción. Entonces,
¿quién minó la legitimidad del Poder Judicial en México? Ellos mismos. Bueno, pues ahí lo dice el historiador Lorenzo Meyer. El Poder Judicial minó su legitimidad con su actuar. Ahí lo está diciendo, el mismo Poder Judicial minó esta legitimidad. Y es que, de verdad, esta reforma al Poder Judicial, pues es muy compleja y no debería conformarse así. Así lo expresa o lo explica el historiador. Pero no nos quedó de otra. Si el Poder Judicial hubiese realizado una reforma desde adentro, no habría necesidad de pasar todo lo que estamos pasando. Es decir, se habrían evitado todo esto. Pero no quisieron reformarse. Se rebelaron, para que me entiendan, y se sintieron, pues, intocables. Así es la palabra, intocables. Entonces, ahora es necesaria esta reforma porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante todo su sexenio, los estuvo llamando a reformarse desde adentro, lo cual hicieron caso omiso e incluso, pues, se le pusieron al brinco, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? En 2018, que ganó López Obrador, no se le tocó en todo el sexenio al Poder Judicial, esperando que tomaran la decisión de reformarse, de transformarse también, como se ha transformado la vida pública, política y social de nuestro país. Sin embargo, ellos decidieron seguir sirviendo a unos cuantos. Y esas son las consecuencias por las que hoy se está tomando esta reforma al Poder Judicial de esta manera. Aquí lo explica muy bien el historiador y con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. Andrés Manuel López Obrador, al principio de su gobierno, a mediados de su gobierno, dijo varias veces que él esperaba que el Poder Judicial se reformara a sí mismo. Al menos que me falle la memoria, lo dijo muchas veces. Y el Poder Judicial como que le hablaba a la Virgen. No hizo nada sustantivo por reformarse. Entonces ya al final de este gobierno viene y con el respaldo de la elección, la idea de abrir la discusión, que es muy complicada, de tal manera que haya una intervención directa de la ciudadanía vía el voto en la selección de un grupo que se seleccionará de antemano en función de su biografía, tanto estrictamente académica y de conocimientos legales, como de su comportamiento en casos en que hayan ya participado. Tienen que ser puros abogados, etc. Cuarta transformación, hay algo que no se transformó, que es el Poder Judicial, y bueno, tiene que llegarle el momento de su transformación. Hubiera sido muy útil que viendo el entorno y sintiendo ya el fuego por ahí cerquita, hubieran tomado una decisión de reformarse ellos mismos y ahorrarse todo esto que nos vamos a ahorrarse ellos y nosotros todo lo que vamos a ver ahora.